Hola, hola, hola viajeros, ¿cómo vamos? Espero que todos estén súper bien. Esto es Vamos con Memo, energía al 100. ¡Vámonos! Ahora nos encontramos en el parque principal que lleva el nombre del general José María Córdoba. Recordemos que este gran hombre fue un valiente guerrero que nació en Concepción, Antioquia. Y dice la historia, queridos viajeros, que el 8 de septiembre de 1799 y murió el 17 de octubre de 1829, aquí en el Santuario Antioquia. Creo que fue una gran batalla, una gran guerra la que se vivió aquí en el Santuario Antioquia en esa época y cayó el gran general José María Córdoba. Una súper historia que sí vale la pena revivir y conocer en este municipio. Recordemos que la gente del santuario, como buenos antioqueños, se destacan por su amabilidad, su pujanza, por ser fieles creyentes y humoristas de corazón. O si no, que lo diga Vargasville, que es un gran humorista hijo de estas tierras. O por qué no, el más grande de todos los tiempos, reconocido en toda Latinoamérica como uno de los mejores humoristas, y es el gran maestro, que en paz descanse, el gran maestro Montecristo, que ahora más tardecito vamos a estar en su museo, que me imagino que tiene mucho para contar y debe ser muy bonito. Y así es el parque principal. Miren qué hermosura. Acá está la iglesia. Esta es la iglesia principal del Santuario Antioquia. También cuenta la historia, queridos viajeros, que acá donde está la iglesia en este momento existía un sitio sagrado que tenía que ver con los indígenas de la época. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, y el municipio cuenta como con 2 o 3 más, pero esta es la principal del pueblo. Me encanta el ambiente que refleja este parque. Miren acá, esta bonita fuente, está bien cool. Yo me imagino que cuando está funcionando, wow, se debe de ver espectacular. Miren, así se ve. Creo que le ayudó a fabricar una de las empresas de cerámica más antiguas de todo Colombia, y dicen por ahí que muy posiblemente de toda Latinoamérica. Viajeros, en un rato vamos a estar en ese lugar porque creo que lo único que hay en este momento son las ruinas y un bello parque natural con unas cascadas preciosas. Y lo bacano es que alrededor está todo el comercio. Hay buen movimiento acá en el parque principal del Santuario Antioquia. Bueno, yo quisiera saber, queridos viajeros, de qué parte del mundo ustedes ven mis videos. Dejen por acá el comentario, y también aprovecho para enviar un súper saludo, pero qué digo súper, un mega contra saludo para un suscriptor que se llama Edison Serna. Parcerito, aquí estoy en el santuario, gracias por la invitación, buen punto. Gracias a todas esas personas que me dejan estas buenas recomendaciones. De corazón espero que les esté gustando mi recorrido por este pueblo lleno de magia. Desde el Santuario Antioquia, abrazos para todos. Qué bacanería esta calle, es la principal del municipio, la calle del comercio. Pregunté que cómo se llamaba y me dijeron, no, es la calle del comercio. Pero está muy chula la calle, miren, muy bonita. Comercio sí hay acá en el Santuario Antioquia. Y feliz, queridos andariegos, viajeros, aventureros, conocedores de todas las tierras del mundo, de estar visitando el altar de la patria, o la capital agrícola, como se le conoce al Santuario Antioquia, como dicen algunos de sus apelativos. ¿Bonita, sí o qué? Muy bonita, hermosa. Muy chévere está el Santuario Antioquia. También es primera vez que entro al municipio. Venga para acá porque de pronto lo viola ahí una moto o un carro. Primera vez que vengo acá al santuario. Siempre había pasado, pero por la calle principal, por la autopista. Nunca había entrado acá. Y wow, estoy sorprendido, hay mucho que ver. Se ve que es un municipio muy interesante y que, bueno, vale la pena visitar. Está sobre todo muy cerca de la ciudad de Medellín, a 1 hora, queridos viajeros. Súper cerca. Claro, ustedes salen de Medellín y pasan por el municipio de Guarne, que también ahí, vea, Guarne lo recomiendo al 100.
y después pasan por Marinilla y 10 minutos después de Marinilla, vea, están acá en el santuario de Antioquia. ¡Wow! Y otra cosa que me parece muy bacana es que si se vienen en bus es muy barato el pasaje. Son como 8.000, 10.000 pesos que vale el pasaje hasta acá. Es demasiado económico, queridos viajeros, andar en bus. Venir a este bello municipio del oriente antioqueño es muy económico. ¡Qué pueblote tan acogedor! Y digo pueblote porque siempre es grande. Por eso yo los animo a todos ustedes, queridos viajeros, a que se den el pasón por acá. Estoy seguro que les va a encantar. Lo más pro es que está muy cerca a la ciudad de Medellín para que vengan, hagan algo totalmente distinto, puedan revivir la historia que ayudó o aportó a la independencia de nuestro país. A probar los buñuelitos santuarianos, que son los originales, los más típicos, los más tradicionales de la región. En un rato estaremos en la fábrica directamente. ¡Ah! ¡Qué delicia! Miren este puentecito, qué tan bonito este que estamos viendo acá de piedra. Creo que acá se vivió una de las luchas más sangrientas en la historia de nuestro país. La gran batalla del santuario. Si ven allá en el parquecito donde están jugando los niños, miren. Batalla del santuario. Viajeros, creo que fue tremendo enfrentamiento y hace parte de nuestra historia. Cordial saludo, mi nombre es Wilson Duque, asesor de Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del municipio del Santuario. Quiero invitarlos para que visiten el municipio del Santuario, un lugar mágico en donde puedes encontrar cosas muy diferentes a los municipios de la región. De pronto es un municipio que no ha sido muy reconocido cultural y turísticamente, pero que en verdad es porque no se ha explotado ese potencial. Los invito para que vengan, conozcan las ruinas de la antigua cerámica del Salto. Se dice que es la primera cerámica en Latinoamérica que hubo de cerámica dura. Tenemos los hornos, unas ruinas y allá hay un parque ambiental donde encontramos también 3 cascadas. En el municipio del Santuario se dio la batalla del Santuario, donde en este municipio murió el general José María Córdoba, uno de los próceres de la patria que dieron por la independencia a nuestro país. Está el lugar donde fue la batalla. También se dice que acá en el municipio del Santuario no hubo un asentamiento indígena como tal, pero que en el municipio del Santuario era un sitio donde llegaban los grupos indígenas de la región, se concentraban en este lugar que era un santuario para ellos. De ahí una de las hipótesis de por qué se llama el santuario. Ellos venían a hacer sus rituales y a enterrar sus muertos. La gastronomía del municipio del Santuario es muy variada. Siendo un municipio que está dentro del altiplano, es una zona que viene creciendo industrialmente. Encontramos pues el más conocido, que es el buñuelo santuariano o el casado santuariano, ni siquiera solo el buñuelo. Comprar el buñuelo y la gelatina de pata, que es blanca. Uno coge, abre el buñuelo, pone la gelatina de pata y al comer ese dulce con la sal hace una mezcla deliciosa que llamamos el casado santuariano. Entonces, para que nos visiten y conozcan un poco más de nuestra historia, este municipio es maravilloso. Bueno, viajeros, vamos a entrar a la alcaldía. Miren acá, es donde están los museos del general Córdoba y el museo de Montecristo. Así que vamos a conocerlos. Ah, miren qué genial. Este es el museo como tal, José María Córdoba. Si ustedes ven, no es muy grande, es relativamente pequeño, pero está recargado de una super contra mega historia que lo hace gigante. Hola, mi nombre es Cristian Ramírez, soy estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia, residente aquí en el municipio del Santuario y actualmente me encuentro aquí como promotor y guía en el Museo Histórico del General José María Córdoba, aquí en el municipio del Santuario. No sé si ustedes sabían que aquí en el municipio del Santuario pueden encontrar un museo en el primer piso de la alcaldía municipal que hizo parte de lo que anteriormente se llamaba la Casa de Córdoba, es decir, no vivió aquí Córdoba, pero fue la casa donde murió exactamente el general José María Córdoba en el año 1829, víctima de 3 golpes de sable del irlandés Rupert Hunt.
Aquí podemos encontrar mucho de historia patria. Tenemos algunos objetos del general José María Córdoba, otros objetos de la casa, como el granero sobre el que cayó muerto, la casaca que él tenía en la batalla de Ayacucho, otros elementos de guerra utilizados, y uno muy importante también y muy interesante, el sombrero con el que él murió. Realmente es una invitación para que ustedes visiten este museo y vengan aquí al municipio del Santuario, que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y acá al lado, miren, bueno, justo al frente del otro está el Museo del Grande, del Maestro Montecristo. Miren qué belleza, wow, gente, miren. Y aquí, en el primer piso también de la alcaldía municipal, contiguo al Museo Histórico del General José María Córdoba, tenemos otro museo, ya es humorístico. El Museo Artístico y Humorístico de Guillermo Zuluaga Suero Montecristo, un gran humorista que había nacido en Medellín, pero que aquí vivió su infancia, su adolescencia, humorista santuariano muy importante en toda la segunda década del siglo XX en Colombia y uno de los grandes padres del humor en este país. Aquí tenemos muchos de los trofeos y condecoraciones que él donó en el año de 1990. Sea esta pues una oportunidad para que ustedes visiten y conozcan el santuario y este museo también que aquí los espera. No, genial, ¿quién creyera que existiera tanta historia junta en este bello municipio del Santuario? Ah, familia, ¿ustedes qué dicen? Bacanísimo este municipio y totalmente recomendado para esas personas que les gusta salir a hacer cosas diferentes y sobre todo aprender de la buena historia. Otro super parche que pueden hacer acá en el bello municipio del Santuario es probar los buñuelos santuarianos. Son imperdibles. No pueden venir acá sin dejar de probar esto. Miren, los originales, los más típicos, los más pro del municipio. Y que no solamente los van a encontrar acá, sino en muchas partes de Colombia. Dicen que también llevan para otros países. Entonces, bueno, vamos a probarlos. Ahorita estamos en la casa de nuestra amiga Luz Dari, que muy amablemente nos dejó entrar a su casa, porque acá es la fábrica, acá funciona, acá son originales. Creo que llevan más de 100 años. Viajeros. Más de 100 años lleva esta tradición pasando de generación en generación. Y hoy tengo el gusto y tengo el privilegio de probarlos, de disfrutarlos, de sentirlos en mi boca, queridos amigos. Así que, bueno, no se diga más. Vamos a probar el casado, que me dicen que con la gelatina, pata de vaca, son de otro nivel. Así que, saludcita, queridos amigos, queridos comelones, dragones de la buena gastronomía acá en el Santuario Antioquia. Buñuelos santuarianos, qué belleza. Wow. ¿Para qué los antojo, viajeros? Tienen que venir a probar esta delicia. Amiga, la rompiste. Wow. Este es otro lugar que sí o sí tienen que conocer acá en el santuario, y es el Parque La Judea. Acá, por ejemplo, está la Basílica de San Judas Tadeo. Miren qué hermosa también. Y es un lugar que vale la pena conocer y que está súper cerca al parque principal del santuario. Y me dicen que acá dentro de la basílica como tal están los restos de un sacerdote también muy reconocido acá en el municipio del santuario, que se llama Jesús Antonio Gómez Gómez. Bueno, se llamaba Jesús Antonio Gómez Gómez, y que tiene una historia muy parecida a la del beato Padre Marianito. Entonces, que también está pues como, bueno, están esperando también su canonización. Entonces ahí les dejo la nota. A 15 minutos de la zona urbana, por esta carreterita, se van a encontrar con las ruinas de la antigua fábrica de cerámicas de nombre El Salto. ¡Epa! Y la encontramos. Miren, aquí está. ¡Wow! Y justo casi que a bordo de carretera, pero como se ve por su estado, yo diría que tiene los años de los años. Gente, uno de los sitios más queridos y emblemáticos del municipio. Cuando uno pregunta por los lugares turísticos acá,
este es uno de los que más recomiendan. O si no, miren allí, veo unas personas, por lo que alcanzo a ver, creo que van a hacer un bus fotográfico. Así que vamos a acercarnos, vamos a chismosear como buen chismoso que soy. Hola. Qué pena chismosear. ¿Qué van a hacer? Estudio por acá de 15 años. Ah, súper, qué bien, hombre, mucho gusto, vemos. ¿Estás cumpliendo 15? En fotoestudios. Wow, feliz cumpleaños, mujer. Gracias. Que le queden muy bonitas las fotos. Vale, papá, muchas gracias. De una. Después por acá. ¡Qué nota, viajeros! Ustedes también pueden venir a conocer este mágico lugar y, ¿por qué no?, a sacar unas buenas fotos aquí. ¡Qué contra mega genial, queridos viajeros! Miren esta hermosura, esta súper cascadita. ¿Ah? Está bien bonita. Y miren, tiene este miradorcito acá como para uno parchar. Y miren acá. Ah, qué elegante el charquito ahí como para esos arriesgados que quieran probar el agua deliciosa de la cascada. Me dicen que hay dos más aquí arriba, que me las voy a tener que perder. En esta oportunidad no voy a poder subir porque ya está un poco tarde y nos agarra la noche y tenemos que desplazarnos hasta la ciudad de Medellín. Ustedes sí pueden venir a disfrutar, a gozar de estas maravillas que la naturaleza nos regala. Nada de contaminar ni de dejar basuritas por ahí, simplemente a gozar y a disfrutar y aprovechar la vida. Viajeros, qué felicidad haber estado en el Santuario Antioquia, haberles mostrado un poquito de la historia, de la cultura, de la gastronomía que es tan deliciosa en este municipio y estos lugares que sí o sí hay que conocerlos, hay que visitarlos. Me voy muy feliz y bueno, ahí yo espero que ustedes se suscriban a este canal. Esa sería mi mayor recompensa, queridos amigos, que me puedan apoyar ahí suscribiéndose al canal y compartiendo estos videos para que personas de todo el mundo conozcan esta magia, estos lugares encantadores de nuestra Colombia. Viajeros, nos vemos con Vemo. ¡Chao!